Bueno, lo que está sucediendo en Alemania es muy grave, ¿no? Eh, lo que ha ocurrido en Alemania es un sínodo que ha tomado más de 2 años, y en este sínodo, en pocas palabras, lo que se está planteando es un falso ecumenismo. Es decir, se está pensando en la intercomunión entre los católicos y los luteranos principalmente y otros derivados de Lutero, y que puedan comulgar, puedan recibir la Eucaristía sin necesidad de asumir la fe. Entonces, con eso lo que se hace se ve en contra de la enseñanza de la Iglesia y del magisterio de la Iglesia, lo que señalan los concilios, empezando por el Concilio de Trento. Entonces es una rebeldía así clara y flagrante, pero no es la única. Se acepta la bendición de matrimonios de personas del mismo sexo, que serían y pasarían a ser equivalentes al matrimonio sacramental, porque podrían ser bendecidos por los clérigos y por la Iglesia. Se acepta el que existan mujeres que reciban el sacramento del orden. Y entonces, claro, es totalmente contrario a nuestra fe. Ahora, estas ideas están muy presentes no solo en Alemania, sino también en otras partes del mundo. Y esta conferencia episcopal alemana ha desafiado a la autoridad de Roma. Entonces la situación es grave. Diríamos, en la práctica hay un cisma no declarado. Y eso es grave, entonces hay que hacer oración. Lo que ocurre es que en muchos otros lugares existen laicos y clérigos que coinciden con esa visión. El camino de fe y la prueba de la Iglesia es análogo al camino de fe y la prueba que vivió el pueblo de la Primera Alianza. Y lo podríamos resumir que es un camino de crecimiento en la humildad. Es decir, nosotros tenemos que ser como los anahuín, como los pobres de Yahvé. Y el pobre de Yahvé pone y tiene toda su confianza en el Señor. Entonces nosotros estamos llamados a crecer en ese camino. Y claro, la purificación y las pruebas llevan en esa dirección. Y por eso es que estos 3 numerales que hemos visto nos hacen ver que la victoria va a ser de Jesucristo. No va a ser nuestra, no va a ser de la iglesia peregrina. Nosotros vamos a ser perseguidos, reducidos, aparentemente derrotados. Y cuando parezca que ya estamos derrotados, se manifestará el Señor. ¿Cuándo será ese momento? Nadie sabe el día ni la hora, pero en ese camino, en esa peregrinación, nosotros vivimos pruebas. Y entonces las pruebas pasan por esas apostasías, por esos cismas, por esas adulteraciones de nuestra fe, por ese deseo de acomodarse al mundo. Y claro, esa es una tentación fuerte, que la vive la Iglesia, el caso de la Iglesia alemana, pero también de distintas maneras a nuestro nivel lo vivimos cada uno de nosotros. Entonces, a veces es más, diríamos, es de más enseñanza, más que estar pensando en los problemas que hay en Alemania. Yo diría, piensa en los problemas que tienen en su familia, con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos, los problemas que tienen entre sus compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Entonces no se vayan hasta Alemania, porque puede ser también una fuga. Acá yo diría, esas mismas manifestaciones están presentes. Y basta escarbar un poquito para que aparezca.